a todos los que nos visitan en esta ocasión. Sabemos que familia de nuestra hermana Maribel está aquí, su mamá, su hermano. Qué gusto verlos nuevamente. Y de igual manera usted a través de la pantalla, si nos está viendo, le invitamos para que nuestra próxima reunión, que viene siendo el miércoles próximo a las 7:30, pues nos acompañe. Y si por alguna razón usted no puede visitarnos el miércoles, nuestros siguientes servicios son los domingos como hoy a las 11 de la mañana. Me gustaría preguntar, ¿quién está traduciendo? Miriam, si ves que voy rápido, déjame saber, por favor. Ok, gracias. Y para comenzar, hermanos, a mí me gustaría hacerle una pregunta, pero quisiera que se lo hiciera personal. Puede voltear a ver a quien usted quiera, pero no le diga si eres o no eres. Y la pregunta es esta: ¿se considera usted sabio? No me diga nada. Vamos a ver, porque le voy a dar lo que es la definición de sabiduría. Mire lo que es. Es un conocimiento de que es verdadero o correcto, junto con un juicio justo en cuanto a la acción. Se lo voy a volver a repetir. Es un conocimiento de que es verdadero o correcto, junto con un juicio justo en cuanto a la acción. Quiere decir que tengo el discernimiento para saber qué es verdadero o qué es falso, qué es correcto y qué es incorrecto. Pero con eso tengo un juicio justo, o sea que mi balanza va a estar realmente a lo que es, dependiendo de la acción que se tenga que tomar. Y cuando escuchamos la palabra sabiduría o sabio, eres sabio, es inevitable no pensar en este personaje de la Biblia que es el rey Salomón, que si bien nos dice su palabra que en Primera de Reyes 3:12 nos menciona que no ha habido ni habrá un hombre igual que él, en cuestión de sabiduría, en cuestión de conocimiento y en cuestión de su riqueza. Entonces me gustaría que me acompañaran para ver si es cierto esto que nos dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, (11) ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Cuando yo empecé a leer esto, hermanos, fue inevitable no preguntarme, ¿el tener muchas mujeres es decisión o es una decisión de un hombre o es un diseño que Dios estableció? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es de hombre o es de Dios? ¿Hombre? Pero cuando empezó la tierra, por lógica el Señor les dijo: fructificaos, extiéndanse, háganse muchos. ¿En qué momento hubo una decisión de ya no? Ya nada más quiero que te quedes con una mujer. Pues me puse a pensar, y esto lo comenté con algunas personas, y yo les decía: oye, ¿qué piensas? ¿Realmente crees que fue Dios o es que el hombre ha decidido? Y todos me decían: no, es que es el hombre. Y yo: ok, pero ¿dónde en la Biblia dice que realmente el hombre fue quien tomó esta decisión? Entonces me puse a leer y encontré unas palabras que el rey David, y el padre de Salomón, le da a su hijo antes de morir. Y quiero que me acompañen en Primera de Reyes, dele poquito para atrás, en el capítulo 2. Y vamos a leer del 1 al 4. Pero mire el título, no sé si su Biblia tenga este mismo, el mío dice: mandato de David a Salomón. Cuando dice mandato, no dice si algún día mi hijo quiere, si algún día mi hijo decide hacerlo, por si acaso en un momento dado mi hijo se le antoja. O no dice
si algún día le da gana de hacerlo. Dice mandato. Y miren lo que comienza diciendo en el capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. 4. Para que confirme Jehová la palabra guardada en mi camino, para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Para beneficios de los que les gusta tomar apuntes, hermanos, este versículo en solamente Primera de Reyes se repite 6 veces. Y se los voy a dar por si gustan apuntarlos. Primera de Reyes 2:3, Primera de Reyes 3:14, Primera de Reyes 6:11, Primera de Reyes 8:26, Primera de Reyes 8:61 y Primera de Reyes 9:14. O sea que este no es un mandamiento o no fue una palabra que se dijo y se dejó en el olvido. Se le estuvo recordando constantemente al rey Salomón. En Primera de Reyes 9:2 nos menciona que era la segunda vez que Jehová se le aparecía a Salomón. La primera vez fue cuando Salomón pide sabiduría y la segunda vez es cuando él termina de hacer el arca para Jehová, se aparece Dios y le vuelve a decir lo mismo. Si tú sigues mis caminos y mis decretos y haces, y le empieza a decir, y le da una consecuencia, pero si no lo haces, esto te va a pasar. O sea que podemos decir que Salomón realmente sabía lo que él estaba haciendo. Pero cuando yo leí esto y vi que se repetía 6 veces, dije, ok, ¿qué más hay aquí? Y me llamó la atención en el versículo 3 que dice, está escrito en la ley de Moisés. Dije, ok, entonces, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? Así que acompáñenme a Deuteronomio 17. Y esta palabra, hermanos, recordemos que el pueblo había salido de Egipto, duraron 40 años en el desierto y que la primera generación que salió empezó a morir, empezó a crecer otra generación que no conocía de Jehová. Entonces el Señor vuelve a establecer sus decretos, sus estatutos para cada uno de ellos. Y mire lo que dice en el versículo 14. Estamos en Deuteronomio 17:14. Y el título, por lo menos en el mío, dice instrucciones acerca de un rey. Y dice la palabra de Dios: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová Dios te da y tomes, que la tierra que Jehová Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, para guardar las palabras de esta ley
y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Cuando lo leí, lo volví a leer y dije, ok, aquí hay 7 puntos que son los que me gustaría compartir con ustedes. Y el número 1 es: no podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Si bien sabemos en Primera de Crónicas 3 nos da la genealogía del rey David, y ahí nos dice que realmente Salomón nació en Jerusalén, o sea que no venía de otro pueblo, pero sin embargo la conducta que él tuvo fue de un extranjero. En el momento que él se une a otras mujeres, como lo leímos ahorita en el capítulo 11, dice que agarró de 5 pueblos o 5 regiones diferentes que eran extranjeros, y él empieza a adoptar las costumbres de ellas. Y como persona, como rey, él mismo también forzó a su pueblo a hacer algunas cosas que la palabra de Dios le decía que no debería de hacer. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero como todo, ¿qué implica para nosotros esta palabra? Yo quiero que nos enfoquemos en lo que dice la Biblia, lo que hizo Salomón, pero cómo esto aplica a nuestra vida. Porque no tomarás para ti a un hombre extranjero. Muchas veces, primeramente la palabra de Dios nos dice que se conviertan a ti y no nosotros a ellos. Y muchas veces hacemos lo contrario, hermanos. Nosotros empezamos a convertirnos y a actuar como la demás gente lo hace. Tenemos los mismos hábitos que el mundo tiene. No hay una diferencia entre nosotros y el mundo. Cuando la palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces, ¿cómo debemos de conducirnos? Sabemos que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Mas, sin embargo, nuestra conducta es de este mundo. Y nos comportamos realmente como extranjeros y no como hijos de Dios. Seguimos las costumbres de los demás, adoptamos los hábitos de los demás y no honramos realmente lo que es estar en la presencia de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Número 2, no aumentará para sí caballos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 10:26. Mire el título: Salomón comercia en caballos y en carros. Y dice el 26: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. El título dice comercia. Comercializar, la definición es dar a un producto condiciones y vías de distribución para su venta. En pocas palabras, Salomón comercializaba con los caballos. Empezó a hacer negocio. Los traía de un lugar, se los ofrecía a otros reyes cuando el Señor le había dicho: no aumentarás para sí caballos. Ahora, ¿tener caballos es malo? No. ¿Verdad que no? Pero ¿qué representa para nosotros los caballos? Recordemos que en aquellos tiempos eran material de primera mano para las guerras. Dependiendo del ejército que ellos tenían, eran los caballos que tenían, y podría decir usted: oh, ese rey tiene un gran ejército. Y ese rey automáticamente podría decir él: oh, tengo un espíritu de guerrero, vean mi ejército. Pero ¿qué significa para nosotros eso? Significa que muchas veces nuestra fe está puesta más en lo que poseemos que en lo que Dios nos quiere dar. En este caso,
puede ser que nosotros no tengamos tanta fe en creer que Dios puede hacer las cosas. Y empezamos nosotros mismos a poseer ese ejército, a acumular y acumular en ciertas áreas de nuestras vidas algo que nos hace sentir seguros. Puede ser lo más pequeño, hermano, como coleccionar cosas, ir acumulando y acumulando en la casa, poseer carros, poseer riquezas, tener cuenta de banco, saber que fuimos a tal lado, que hice, que compré, que fui, que vine, porque eso nos muestra a nosotros hasta cierto punto estabilidad. Y dejamos nuestra confianza en Dios a un lado. En Proverbios 3:5 el Señor nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salomón hizo lo contrario. Él sabía que era sabio, pero su sabiduría la usó de una manera diferente y negativa nada más para lograr cosas para su reino. En el punto número 3, dice: ni hará volver al pueblo a Egipto. Veamos lo que nos dice ahí mismo en el 10:28, y dice: y traerían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. O sea, ya no nada más era caballos, ya era lienzos, ya era carros, ya empezó más él a comprar y a vender y a distribuir lo que él veía que le estaba dejando dinero. Pero aquí el Señor le dice: no harás volver al pueblo a Egipto. La pregunta sería: ¿no había otro lugar donde él podría comprar esos caballos? Si realmente él necesitaba uno, ¿no habría otro lugar? ¿Por qué tendría que mandar a la gente a Egipto otra vez cuando él tenía un mandato de que no hiciera que su pueblo regresara? Este pueblo había salido de Egipto, y miren lo que representa Egipto. Es seguir encerrado, significa miseria, significa tribulación, significa angustia, opresión, y en pocas palabras significa esclavitud. Ese pueblo había salido de Egipto. ¿Por qué razón quisieran volver? ¿Qué representa esto para nosotros? Egipto representa nuestro pasado. Solamente usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Muchas veces decimos cierto de nuestro testimonio, pero hay ciertas cosas que nos las aguardamos y las atesoramos porque sabemos que es algo muy personal y muy privado. ¿Qué te haría regresar a tu pasado? Porque cuando ellos salieron de Egipto, no salieron y eligieron a Faraón. ¿Sabes qué, Faraón? Ya me cansé de estar 400 años en esclavitud, ahí nos vemos. No. Dice la palabra de Dios que salieron con mano poderosa. El Señor iba con ellos. Y no solamente los sacó y les dijo: ok, pues ahí se ven, busque cada quien por su lado. No. El Señor ya tenía un plan a donde los iba a llevar. Y el Señor nos dice ahí: en la noche, columna de fuego; en la mañana, una nube. No sufrieron por nada, hermanos, ni por calzado, ni por comida, ni por ropa, absolutamente por nada. Y aún así, muchos de ellos anhelaban regresar a Egipto. Pero no somos tan diferentes a ellos, porque nosotros hacemos lo mismo. Cuando vemos que las cosas no salen bien o como queremos, lo primero que hacemos es querer regresar de donde Dios nos sacó. Existen dos formas de regresar a Egipto. Una es por voluntad propia, porque nosotros decidimos regresar y volver a practicar lo que practicábamos antes. Se llame como se llame, para no decir nombres. Y la segunda es puedes regresar a Egipto por el rey al cual tú estás sirviendo. ¿Qué rey estamos sirviendo, hermanos?
Porque si estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, la palabra me dice a mí que sus planes son perfectos, que Él tiene planes para mí, pensamientos de bien y no de mal, que me quiere dar un futuro, algo grandioso para mi vida. Pero el rey, miren, Salomón hacía que su gente, inclusive armó como un equipo, vamos a ponerlo, de 30,000 hombres. Los hacía trabajar por un mes y los regresaba a su casa por 2 meses. Los puso a trabajos pesados, los hacía regresar a Egipto. Ve y comercializa. Ahora, cuando se menciona la palabra comercializar, sabemos que no es que el rey iba una vez cada 10 años. No. Menos cuando vemos la fortuna que él tenía acumulada. Estás haciendo que ellos regresen y compren para un beneficio personal. ¿A qué rey le servimos? Porque si nuestra vida está en el pasado y cada vez que pasa algo queremos regresar al pasado, ese es el rey al que estamos sirviendo. No estamos sirviendo al que acabamos de adorar ahorita, al que está en la cruz, que murió y resucitó por nosotros. No, ese no es. Es al que día con día nosotros le servimos. Las decisiones que tomamos están basadas ¿en qué? Ahora, hay otra cosa que podemos hacer. Quizás usted no regrese a Egipto, pero sí negocia con Faraón. Recordemos que cuando Moisés se presenta y le dice, ¿sabes qué? Queremos ir a adorar, queremos todo el pueblo de nosotros ir a adorar. Los niños, los adultos, los ancianos, todos vamos a salir de aquí de camino de 3 días. ¿Qué fue la respuesta de Faraón? No. Si quieres ir tú, ve con los hombres, pero aquí déjame a los niños, déjame a los jóvenes. No negociemos con Faraón, porque muchas veces nosotros podemos pensar y decir, nadie me está viendo, nadie se va a dar cuenta de lo que hice, o de lo que vi, o mi comportamiento. Dios lo ve, pero ¿sabes qué? Este Faraón se da cuenta de que estás jugando ese juego, y cuando menos pienses, te hace regresar completamente a Egipto y no te deja salir. Te quiere volver otra vez esclavo de lo que antes eras. Y no se lo podemos permitir. Amén. Punto número 4. Dice, no tomarás para sí muchas mujeres. Veamos en Primera de Reyes, el que estábamos hablando ahorita del 11, y vamos a comenzar a leer del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Podemos ver que Salomón tenía un gran corazón, ¿verdad, hermanos? Porque 700 hermanos, más 300 concubinas, son 1000 mujeres. Su reinado fue de 40 años. Y si hacemos las matemáticas, quiere decir que Salomón conocía a una mujer cada 2 semanas. La palabra dice que las amó, se allegó a ellas, y no solo eso, hermanos, empezó a hacer lo que ellas hacían. Cuando el Señor le había mandado, no tendrás para sí muchas mujeres. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? No solamente que no nos unamos a yugo desigual, sino con quién nos estamos aliando. Definitivamente Salomón tenía un interés económico para asegurar su reino, hacía alianzas. La primera esposa de Salomón fue la hija de Faraón.
para poder comercializar con sus caballos, con los lienzos y con los carros. Y así se fue uniendo a cada una de ellas. Pero mire en la segunda parte, el Señor le dice: no tendrás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y cuando regresamos aquí mismo al 4, dice la palabra del Señor: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Si bien a lo mejor el corazón de Salomón se había desviado desde antes, pero aquí nos deja un gran ejemplo de lo que fue su vida en el momento que se une con esas mujeres que Dios le había dicho que no se uniera. Aparte, él terminó haciendo lo que ellas hacían. Sé que es un estudio más largo que lo podríamos ver a profundidad, pero ahorita solamente quiero darle una definición bien corta de lo que significan estos dioses. Astoret es la diosa de los sidonios. Esa diosa es de la fertilidad y del amor sexual. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mira, hermanos, no porque esté muy grande yo, ¿verdad? Pero antes era muy raro, hermano, que usted prendiera la televisión y usted encontrara besos o escenas de sexo en la televisión. Es más, ni afuera. Usted podría ver a las personas mayores agarradas de la mano. Y si usted veía a alguien besándose, hasta se quedaba, ¡ay, mira! O sea, nos daba como una, no sé qué decirle, hermano. Ahorita es lo más normal y lo más natural que nosotros veamos eso. Inclusive, yo le puedo asegurar, porque lo he hecho yo, que pongo la tele y veo algo y me la paso como adelantándole y adelantándole hasta que yo digo, ¿por qué estoy viendo esto? Si me voy a pasar de esta hora adelantándole y adelantándole porque me da vergüenza, ¿por qué lo vería? Ahora, ¿cómo puede saber si lo que usted está viendo es bueno o es malo? Hágase esto. Diga: Jesús está a mi lado y va a ver este programa conmigo. ¿Le va a dar vergüenza? ¿Me va a dar vergüenza a mí verlo porque Él está aquí? ¿O Él se va a sentir contento de saber que vi algo bueno? Ya no solamente en la televisión, en el celular. Antes podríamos cuidar a nuestros hijos y ponerles restricciones de que no salieran cosas feas que no quisiéramos que viéramos. Ahora no. Ahora hasta los anuncios que están aquí afuera de propaganda tienen a una muchacha en bikini que casi no se ve nada para anunciar una soda, un carro, algo que no tiene que ver con ello. Esa diosa es la diosa Astoret. Empezaron a servir al dios Quemos, que es un ídolo abominable de Moab. Este es destructor o sometedor, y Quemos era visto como un dios pez. La pregunta es, ¿a qué nos sometemos nosotros? Porque muchas veces usted podría salir y decir, no, yo no me someto a nadie. Sí, sí nos sometemos a alguien. Está la autoridad, que usted no puede pasarse un semáforo porque usted va a recibir, y yo, una infracción. Está en la escuela, que hay unas normas de a qué horas entramos, a qué horas salimos. En el trabajo usted no se puede levantar y decir simplemente, ya me voy. Usted se tiene que acercar con su supervisor, su jefe, y decir, me siento mal, me tengo que ir, surgió un imprevisto,
para poderse ir. So, en alguna manera estamos sometidos a ciertas leyes. La pregunta aquí es, ¿a cuál te estás sometiendo? Moloc es un ídolo abominable de los hijos de Amón. A este entregaban y sacrificaban sus hijos para que pasaran por fuego. Yo dije, pues no, realmente nosotros no hacemos eso. O sea, algo tan así, pues no. Pero ¿qué significan nuestros hijos? Para los que somos papás, nuestros hijos son todo. Y lo vemos como algo puro, como algo frágil, como algo que necesita la protección, como algo inocente. Pero ¿qué representa para nosotros entonces? Puede ser la salvación. ¿A quién se le estamos entregando? Somos salvos. Nuestro tiempo, ¿a qué le dedicamos más tiempo nosotros? Podemos pasar 3 horas, 2 horas en redes sociales, posteando, viendo. Yo tardo mucho, hermanos, para subir una foto. Y voltea Jimmy y me dice, Reina, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy tratando de subir una foto. Me toma como 1 hora y media, yo creo, apenas hacerlo, hermanos. Y yo digo, wow, me tomó todo este tiempo. Por eso a veces no posteo mucho, porque como sé que me va a quitar mucho tiempo, me espero ya muy noche o en una chancita lo hago, pero ¿qué nos está robando nuestro tiempo? Nuestro tiempo es algo preciado, hermanos. No podemos dedicarle 1 hora el domingo, 1 hora el miércoles a estar aquí en la presencia del Señor. Pero sí nos podemos dedicar a quedarnos en casa viendo una serie de 4, 5, 6 horas. Podemos comprar un ticket para una película de 3 horas. Podemos hacer un montón de cosas, pero no decidimos realmente darle a Dios lo que es de Él. Estamos sirviendo de alguna manera a ese Dios Moloc. El otro Dios es Milcom. Es un ídolo abominable de los hijos de los amonitas. Era protector de su pueblo y su adoración era fundamental para asegurar la prosperidad y el bienestar de la comunidad. Le hacían ofrendas de alimentos y bebidas, así como sacrificios de animales. Eran considerados como un símbolo de poder y autoridad. Y en hebreo significa gran rey, que desempeña el papel del Dios principal. Cuando nosotros tenemos nuestro Dios principal, Yahweh, ¿por qué querríamos adorar y presentar ofrendas y sacrificios a otros dioses, hermanos? No estamos tan lejos de lo que ellos practicaban. Nos asombramos. Yo cuando leí todo esto dije yo, wow, o sea, no solamente se unió a ellas, sino que practicó lo que ellas hacían, y no solamente eso, les hizo un templo a cada uno de ellos y ofrecía holocaustos a esos dioses. Nosotros lo hacemos, simplemente que de otra manera. Y no tenemos a nadie que nos juzgue y nos critique y nos diga que lo que estamos haciendo está mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, porque es algo normal, es el momento en el que vivimos. Y no nos ponemos a pensar qué de lo que hacemos nosotros realmente no le agrada a Dios. Salomón sacrificaba en lugares altos, y los lugares altos eran lugares donde el pueblo iba y sacrificaba y quemaba inciensos a dioses falsos. ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros, hermanos? Cuando no estamos en el servicio, puede ser que en ocasiones usted no podamos venir por trabajo, por salud, por compromisos, por lo que sea. Pero cuando no es nada de eso, ¿dónde estamos? ¿En la casa? ¿En el ocio? ¿Con la flojera? ¿Qué pereza? No tengo ganas. Y lo decimos abiertamente, hermanos, no tengo ganas, yo me incluyo. No tengo ganas de ir al servicio. No tengo ganas de ir. Me siento cansada, tengo flojera.
Y como dijo el pastor, ¿y quién va a predicar? Número 5. El punto número 5 que encontré ahí. Ni plata ni oro aumentarás para sí en abundancia. En Primera de Reyes 10:27, ahí mismo lo tenemos en la página anterior, y dice: hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrijos de la cefala en abundancia. ¿Usted se imagina salir por aquí y hay piedritas al lado de la puerta? Y que en vez de piedras sean plata. Y que usted voltee a ver el árbol y que el árbol en vez de tener un fruto sea plata. Así de abundancia había con el rey Salomón. Cuando Dios le había dicho: ni plata ni oro aumentarás para sí en abundancia. ¿Quiere decir que tener dinero es malo? No, no es malo. Lo malo es cuando las riquezas nos poseen a nosotros. Y es fácil de saberlo, hermanos. ¿Judas necesitaba esas 30 monedas? No. Y aún así vendió a Jesucristo por 30 monedas. Y cuando yo lo veía, yo decía: ¿qué acaso Judas no se dio cuenta o nadie le dijo cuando el Señor van y le piden los impuestos y él le dice a Pedro: ve y busca en el mar y el primer pez que agarres, con ese vas a ir y a pagar tus impuestos y los míos? Así, rápido. ¿Judas no lo vio? O sea, si Judas necesitaba cualquier tipo de cantidad de dinero para lo que haya sido, ¿por qué nunca se acercó a Jesús a preguntarle: Señor, ¿sabes qué? Tengo esta necesidad, ¿me puedes ayudar? ¿O acaso Judas nunca se dio cuenta cuando el Señor alimentó a esos 5,000 hombres que dice la palabra de Dios, que no eran mujeres, no había niños, sin contar, las mujeres y los niños, con 3 pescados y 2 panes? Si la necesidad de Judas era tan grande, ¿por qué tomó la decisión de matarlo en vez de acercarse y pedírselo? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? El Señor nos bendice para bendecir a los demás. Aquí mismo, hermanos, en la congregación, hay gente que nos necesita. Y no es que usted vaya a construirle una casa y que le vaya a regalar su carro no. Hay gente, hermanos, que sinceramente necesitan hasta 1 hora de nuestro tiempo para platicar. Hay gente que necesita un ride para llegar aquí al servicio. He conocido de personas que llegan en Uber. De verdad, ni siquiera nos podemos ofrecer a llevar a esa gente. Un plato de comida. Te quedó comida en tu casa, no lo tires. Haz una charolita y regálalo ahí. De seguro te vas a encontrar a alguien en el semáforo que está pidiendo ayuda. Entre más poseamos, no es que las riquezas sean malas, hermanos. No es que sea malo tener, lo malo es cuando lo acumulamos y solamente lo queremos para nosotros. En Primera de Reyes 14, 25 al 26 nos dice la palabra que el 5.º año de Roboam fue el hijo de Salomón que adquirió el reino. Llegó Sisac, rey de Egipto, y atacó a Jerusalén. ¿Y sabe qué hizo? Se llevó los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio real. Se llevó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Salomón tardó 40 años en construir sus riquezas para que un rey viniera y lo despojara. Y no a él, a su hijo. Muchas veces nosotros pensamos en dejarle una herencia a nuestros hijos. No queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos. No está mal. Qué bueno si nosotros podemos dejarles un patrimonio a nuestros hijos. El problema es de la manera en que lo hacemos. Cuando a expensas de los demás, nos acumulamos riquezas para nosotros. Él pensaba dejarle un gran reino a su hijo y lo único que le dejó fue esto, un reino dividido.
llega un profeta y le dice, ¿sabes qué? Tu reino será dividido. De las 12 tribus, solamente una le van a dar a tu hijo, pero no va a ser cuando tú vivas, sino cuando mueras. Todo lo que él se esmeró por hacer, por edificar, por tener, cuando el rey de Egipto llega, y fíjense de dónde, de Egipto, al que le compraban, al que estaba haciendo negocio, ese mismo rey fue y le robó todo. En Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Número 6, o punto número 6, dice, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y si buscamos, hermanos, pues no vamos a encontrar ningún texto, porque es otra de las cosas que Salomón no hizo. La instrucción era, escribirás para ti un libro, una copia de esta ley, de la original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Después de mucho tiempo, hermanos, después de que el rey Salomón muere, después de que su hijo agarra el trono, se levanta el reinado de Josías. Y él hace una reforma, y entre eso era limpiar el templo. Y el sumo sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de la casa de Jehová. Este libro que se le había dado a Salomón, lo encuentran tirado. Él lo agarra, se lo da y dice, el libro de la ley, ¿cómo lo aplico a nosotros? Primeramente, siento que es necesario rendirle cuentas a alguien más. No podemos ir por la vida diciendo, yo no tengo que decirle a nadie, no tengo que comentarle a nadie, yo me basto conmigo mismo, yo ya soy adulto, No, hermanos, a alguien le tenemos que dar cuentas. Con alguien nos tenemos que dirigir. Como les había dicho anteriormente, nos sometemos a alguien, a la autoridad, a la escuela, al trabajo, a alguien. La ley es una regla, una norma, un principio y un precepto. La pregunta sería para nosotros, ¿dónde tenemos la palabra? Porque muchas veces venimos al servicio solamente los domingos, pero de lunes a sábado, ¿dónde la guardamos? ¿Dónde está esta palabra? ¿En la cajuela del carro? ¿Y nada más el domingo la sacamos? ¿O simplemente llegamos de la casa, la dejamos ahí y ahí aparece por 2, 3 días, hermanos? Hasta que no nos dan una asignación que da los diezmos, las ofrendas, entonces sí nos queremos comer la Biblia a ver qué dice, qué vamos a decir. ¿O nada más a mí me pasa? O sea, si realmente tuviéramos el hábito de leerla, de escudriñarla día y noche, no estuviéramos nerviosos, hermanos, cuando nos piden que hagamos algo. Cuando fuéramos al hospital, cuando visitáramos a alguien, fuera fácil hacer una oración por alguien que tiene una necesidad, pero no lo hacemos. Por lo menos no siempre. La pensamos, oro, no oro, le digo, no le digo, ay, me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué nos da vergüenza? ¿Por qué nos sentimos avergonzados, chiviados? Porque no tenemos todo el conocimiento. Y nos da miedo ser enfrentados y que nos digan, ¿dónde dice? En la Biblia, ¿pero en dónde? Número 7, o el punto número 7. Dice aquí, leerá él todos los días de su vida. Nuevamente, no hay un versículo, porque el rey Salomón no lo hizo. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice, cuando te levantes, ora. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque me das una oportunidad más. Cuando te acuestes, gracias, Señor, por este día que me diste. No fue el más fácil, no fue como quería,
mas sin embargo lo pasé. Y sé que el día de mañana será mejor. Al día siguiente, Señor, tú conoces los compromisos que tengo este día, ve conmigo, ayúdame. O sea, no, hermanos, no hacemos eso, es mucho. Hasta orar por los alimentos es, gracias Señor por los alimentos, bendícelos en nombre de Jesús, amén. O sea, rápido. Y es una oración cotidiana que hacemos cada día. Y en ocasiones, si andamos deprisa, se nos pasa. Cuando menos pensamos, ya le dimos el bocado y nos acordamos de la oración. Miremos las promesas y el beneficio para nuestras vidas. Donde leímos en Deuteronomio, donde estaba escrito la ley de Deuteronomio 11, mire lo que nuevamente nos dice si hacemos esto. En el 17, capítulo 17, versículo 19. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos, en medio de Israel. Es una promesa no solamente para nuestros hijos, hermanos, para nosotros, perdón, sino para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. ¿Cómo terminó el hijo de Salomón? Haciendo exactamente lo que su padre hacía, adorando a otros dioses, haciendo ídolos, quemando incienso, y su reino fue destruido. ¿Es la herencia que queremos dejarle a nuestros hijos? Cuando Salomón agarró el reino, él era joven. En Primera de Reyes 3-7 nos dice, y menciona al mismo Salomón, no sé cómo entrar ni cómo salir. Por eso es que pide sabiduría. Y definitivamente esa sabiduría la necesitamos hoy en nuestras vidas. Nuevamente le pregunto, ¿se considera sabio? Porque una cosa muy diferente es ser sabio, ser prudente, tener conocimiento. Pero sabio, ¿realmente somos sabios en la manera en que nos dirigimos, en la manera en que nosotros llevamos nuestra vida? Y por último, hermanos, me gustaría que me acompañaran en Eclesiastés. El 11 y veamos el versículo 9. Y este es especialmente para usted, joven. Recordando que Salomón, cuando inició, era realmente joven. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora saltemos del 12, capítulo 12, versículo 13, y dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchas veces pensamos que nuestras decisiones no van a tener una consecuencia. Pero déjeme decirle que lo que estamos viviendo ahorita usted y yo son decisiones que tuvimos que tener en el pasado. Todo lo que decidimos en el pasado es una consecuencia de lo de hoy. Y como joven muchas veces pensamos que son cosas pasajeras, que nadie se va a acordar o que se van a olvidar, o que simplemente con un perdón todo estará borrado. Pero aquí la Biblia nos dice que vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho.
sea bueno o sea malo. La pregunta para nosotros es, ¿qué cuentas quisiéramos dar? ¿Buenas cuentas? ¿Y portarnos como ese siervo diligente de que hicimos lo que deberíamos de hacer? ¿O vamos a tener que agachar la cabeza porque las cuentas que vamos a rendir son malas? Creo que la palabra la hemos expuesta, estos 7 puntos, cómo puede o qué es lo que representa para nuestra vida. Y en esta mañana me gustaría hacerle primeramente el llamado para la salvación. Si hay alguien aquí que le gustaría realmente confesar a Cristo como su Señor y Salvador, es una oración pequeña pero poderosa. O posiblemente usted quiera reconciliarse con el Señor. Si usted sabe que se ha alejado de los caminos del Señor, que viene cuando quiere, que participa cuando quiere y realmente su vida no está en orden con el Señor. Si hay alguien aquí, si gusta levantar su mano, y si no, si todos somos salvos, me gustaría que agachara su cabeza y lo repitiera conmigo solamente para beneficio de la gente que nos ve a través de la pantalla. Padre Santo, a ver, repítanlo más fuerte, hermanos, para que nos oigan. Padre Santo, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel y a seguir todos tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús, ahora soy salvo. Amén. Y el segundo llamado. El segundo llamado es para nosotros, hermanos. ¿Qué nos